Hace 8 días miramos una serie de nombres y es porque quiero que podamos construir relatos del poder con rostros, con nombres, para entender un poco mejor la dinámica, los intereses. Y cuando queremos poder dibujar redes, poder tener en la cabeza una red, poder leerla con claridad, es para entender qué incentivos hay para que una serie de grupos, una serie de organizaciones se unan a cooperar, y también donde hay rupturas y donde empiezan a haber bloques y conflictos. Entonces, saber a quién se le puede llegar con cada tema. Hay que hacer como un espectro de decir, bueno, aquí están estos grupos muy conservadores, aquí están estos grupos muy de derecha, estos más hacia el centro con este tema, esos más hacia el otro lado, liberal o de izquierda. Poder hacer esos dibujos también así y uno saber, esta persona me va a llevar a esta otra. Y vamos entonces comprendiendo si queremos, por el activismo, generar una clínica de abortos, quién se nos va a oponer, cuáles son los aliados, cómo estamos de fuerza, qué probabilidades hay. Si queremos desmilitarizar la vida civil, qué grupos estarán en contra, quién podrá financiar esto, quién podrá apoyar esto, qué tipo de medios va a ser receptivo para esto, por saber quiénes son los dueños de esos medios. Entonces, entender un poco más allá, y el día que queramos tener menos gasolina en una ciudad, saber quién se va a oponer, qué intereses están en contra, qué red cobija sus intereses, qué políticos abrazan a ese empresariado, porque ese político tiene esa agenda o no. Y vamos entonces a seguir analizando estos nombres y a empezar a entender un poco más el panorama electoral. Yo les hablaba de un Argemiro Salazar. Entonces, ¿cómo funciona Gana? ¿Cuántos empleados tiene Gana? ¿A qué territorios llega? Los chanceros, ¿cómo se utiliza eso? Entonces, hay una economía ahí, pero uno podría también pensarse, quiero que se imaginen, digamos, hacer una tabla, hacer un Excel y decir, si tengo este aliado, si logré conquistar a esta persona, como, no sé, en un juego de tronos, en un Rigs, en un ajedrez, este me va a poner tantos votos. Así nosotros no lo queramos hacer de esa manera, poder entender, digamos, también ese planteamiento estratégico. Un señor que tiene una universidad con 18.000 estudiantes, como César Pérez con la cooperativa, César Pérez podría poner votos, ¿cierto? Un rector de una universidad o un profesor podría poner unos votos. Genaro Pérez, entonces todo lo rural, todas las cooperativas de leche, lo agrario, eso también es un territorio, eso también es territorio. ¿Cómo eso significa, digamos, para hacer un bando electoral, una maquinita electoral? Poder nosotros pensar en esos términos. ¿Qué pasa cuando alguien tiene como cuidados unos votos, como amarrados unos votos? ¿Qué pasa con los partidos políticos o esas tradiciones viejas? Hablábamos de Bernardo Alejandro Guerra Serna. ¿Qué pasa cuando esto se hereda? Néstor Incapié era el rector de la Universidad de Medellín y tenía a su esposa en el Consejo de Medellín. ¿Qué pueden ustedes interpretar de eso? ¿Cuántos votos son? ¿Cierto? Y uno entonces empieza a mirar el actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y uno dice, bueno, estaba enfrentado al Centro Democrático. Entonces ahí hay otra red, la red del Centro Democrático. ¿Quiénes estarán con el Centro Democrático? ¿Qué tipo de empresarios? Entonces uno puede leer los empresarios que de pronto financiaron publicidad en el plebiscito a la paz para decir no a ese acuerdo de paz con las FARC. Entonces uno va entendiendo eso. No es la historia como con Federico Gutiérrez, porque parece que Daniel Quintero sigue entonces enfrentado ahí al Centro Democrático de Nueva Alianza, y uno puede mirar la gente del gabinete. Entonces uno dice, hay una profesora de UPB, hay otro profesor más conocido de nosotros de AFIT, que es Cadena Gaitán. Entonces uno, ¿por qué tendría un profesor universitario? Eso tiene que ver con alguna dinámica también electoral, eso es un validador, un profesor podría ayudar a conseguir votos. ¿Cómo funciona eso? Pero vamos a pasar a otro punto para llegar a ser alcalde de Medellín, y es ¿cuánto vale una campaña política?
pensemos que las cosas funcionan bien y funcionan honestamente y a nadie se le compran los votos, pero vos tenés un equipo de 30 o de 40 personas. ¿Cuánto vale tener un equipo de 30 o de 40 personas? Y puedes tener hasta 1000 voluntarios, y de pronto los voluntarios, claro, son voluntarios, entonces no te están cobrando, pero el agüita, la gaseosa, la hidratación, los cogió el día y hay un almuerzo. No se puede tampoco ser descortés si la gente, pues en una jornada larga de trabajo, ¿qué más se hace? La logística. ¿Y cuánto vale la publicidad? Entonces estamos empezando también a entender en ese teorema, digamos, de cómo funciona ese poder electoral, cómo se llega a ser alcalde de Medellín, que hay un tema de ser reconocido y que desafortunadamente parece que eso de ser reconocido se podría pagar. Entonces a uno le dicen que el periodismo es el cuarto poder y yo me siento muy feliz de que ustedes sean parte del cuarto poder, nosotros con Morada Noticias, pero entonces yo me pregunto, ¿y qué pasa ahí entonces con la publicidad? ¿La publicidad también es el cuarto poder o sería el cuarto contrapoder? Entonces llegamos a cuánto vale una campaña. Entonces el tope en Medellín, y nadie se gasta menos de eso, pues supongamos que también son legales y no se gastan el tope, 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos es mucho dinero. Entonces como usted entra a este casino y tiene que jugar duro, y entonces ¿cómo se organiza? ¿Cómo se consiguen 2.000 millones de pesos? Entonces uno dice, 2.000 personas que pongan cada uno de 1 millón de pesos. Curiosamente eso es complicado, o sea, ni siquiera hay 2.000 personas que crean tanto en un candidato a la alcaldía de Medellín como para que financien eso así normal. Entonces siempre se llega a los empresarios. Y uno diría, es peligroso. ¿Por qué un empresario financia esto? Porque, digamos, se tiene este poder. ¿Y qué tan posible es en una época de tantas redes sociales, de tantos medios, de tanto conectado, de que gane el que tenga más dinero para publicidad? Entonces, que gane el que tenga más empresarios, más poder económico. Entonces, la otra opción que se ha discutido mucho es que desde el Estado se paguen las campañas políticas. Pero entonces uno dice, yo no me puedo meter 2.000 millones de pesos a 1.000 personas, eso sería demasiado costoso. ¿Cuánto vale esa democracia? Entonces uno dice, tendrían que ser unos 3, 4 candidatos para que no sea tan costoso. ¿Y quién define cuáles pueden ser esos candidatos? Porque es que desafortunadamente hoy en día Daniel Quintero simplemente llegó porque consiguió unas firmas, y esas firmas también parece, yo quiero meter aquí el veneno, no sé exactamente con Daniel Quintero, pero parece que eso también es cuestión de dinero. O sea, que hay empresas que salen a conseguir las firmas y que eso, si hay dinero se consiguen las firmas. Entonces volvemos a entrar en ese problema, y al volver a entrar en ese problema entonces entramos en la otra opción, que es los partidos, que los partidos definan los candidatos. Pero entonces, ¿quién define cuándo se crea un partido y cómo? Entonces entramos en un problema. ¿Ustedes qué opinan de eso, de los partidos definiendo quiénes se pueden lanzar y de las empresas financiando, o de cuánto cuesta una campaña? Ahí empezamos con un problema democrático muy serio, ¿no es verdad? Y bueno, vamos a ver cómo lo resolvemos, pero sobre todo entendiendo de dónde viene el poder de ustedes en esa alcaldía, y de dónde viene el poder del alcalde de Cúcuta y del alcalde en Medellín. Qué tan importante era la propuesta, que estaba diagnosticando, que estaba captando, digamos, de esas emociones, de lo que buscaba, canalizando como frustraciones, pero también deseos, sueños de la gente. Qué tan importante era esa propuesta, o todo era publicidad, o una cosa muy antigua, muy maluca del clientelismo, de compra de votos. ¿Cómo se lee eso? Y la pregunta aquí, para seguir entendiendo de dónde sale el poder de la alcaldía, que es el objetivo de hoy, es: ¿ustedes cuántos votos tienen sin hacer ningún esfuerzo? ¿Cuántos votos tiene cada uno y cada una? ¿Cuántos votos tienen cada uno y cada una de ustedes haciendo un poquito más de esfuerzo, poniéndose a camellar duro 2 o 3 meses? Y
¿Con quién podrían hablar en su ciudad o en otra ciudad? Pueden jugar a la que sea para conseguir 2.000 votos.